por estar presente. Bueno, sabemos que esto nació en el corazón del Señor, de nuestro Dios, y bueno, vamos a colocar este tiempo delante de Dios. Me presento, mi nombre es María del Pilar Alarcón, hago parte de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, le doy gracias a Dios por este privilegio de verdad. Y bueno, iniciemos con el tiempo de oración, cerremos nuestros ojos y bueno, vamos a colocar este tiempo delante de nuestro Dios. Amado Dios, te damos mil gracias por este tiempo, por esta oportunidad, amado Dios, que nos das de estar aquí delante de tu presencia, poderoso Dios. Yo hoy presento delante de ti cada vida, amado Dios, cada corazón, cada servidor voluntario, poderoso Dios, para que tú cada día seas afianzando más tu palabra en ellos, arraigando tu palabra en sus corazones, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das a todos, poderoso Dios, de servirte, Padre, y queremos hacerlo con un corazón dispuesto, con todo nuestro amor, Padre, porque sabemos que no podemos ni con todo el oro del mundo pagar lo que hiciste por nosotros, pero te damos mil gracias, Dios, y gracias porque nos das esta oportunidad de servirte. Lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría para ti, Padre, sirviéndole a la gente, aún como nos ha enseñado el hermano Cristian. Te servimos a ti, sirviéndole a la gente, Padre, y eso es lo que queremos, servir a la gente, Padre, con amor, con toda nuestra disposición, Padre. Hoy yo coloco este tiempo delante de ti para que tú seas sembrando esa palabra, Padre, y que dé mucho fruto, poderoso Dios, que tú seas hablando a cada corazón, bendito Rey, y que afiances esa palabra para que podamos colocarla por obra, bendito Rey, en nuestras vidas y aún en los demás, Padre, que se vea ese amor tuyo reflejado en nosotros, Padre, para que los demás lo vean, amado Dios, y puedan acercarse a ti, Dios mío. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta hoy, bendito Dios. Te doy gracias por cada voluntario, por sus familias, Dios. Bendícelos poderosamente, amado Padre. Abre puertas, Dios, de bendición en cada uno de ellos, bendito Rey. Bendícelos grande y poderosamente, poderoso Dios. Gracias, amado Padre, porque tú has sido bueno, Rey mío. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo, Rey. Que esta palabra de hoy, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Que nos sigamos formando, Padre, como tú quieres, Dios, para ser servidores voluntarios efectivos, obreros aprobados, Padre, para agradarte a ti, Rey mío, para ayudar a la sociedad que tanto lo necesita, Padre. Gente que clama buscándote a ti, gente que sufre, gente que no conoce aún tu palabra, pero que nosotros nos estamos capacitando para poder llevar tu mensaje, Rey mío. Gracias, bendito Rey, yo te alabo. Yo te bendigo, te doy toda la gloria, toda la honra a ti, toda la exaltación, poderoso Dios. Gracias, porque hasta aquí nos has ayudado, has sido bueno en gran manera. Bendito eres, Dios, alabo tu santo nombre, te amamos, te exaltamos, te damos a ti todo honor, toda gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado pues con la oración. Quiero leerles el componente temático del día de hoy. Primero, la oración inicial, bueno, que ya hicimos la oración. Segundo, el desarrollo de la etapa 1 del proceso personal de formación integral, ser, evangelismo transformacional, hacer, para servidores voluntarios, conociendo a Dios como Padre, diseño del ser humano y la dimensión del ser, el espíritu. Dice, tema en desarrollo, ejercicios funcionales para vivir en el espíritu. Y tercero, la oración final. Bueno, mis amados hermanos, mis amados compañeros, quedamos ahora en la presencia de nuestro Dios y con nuestro hermano Cristian. Le doy paso a nuestro hermano Cristian. Dios les bendiga grandemente y bueno, vamos a estar muy atentos que el Señor sea hablándonos a través de nuestro hermano Cristian. Dios los bendiga. Amén, mi hermana María del Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Que Dios los bendiga en gran manera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, primeramente pues quiero darle las gracias a todos los compañeros que ya han ido haciendo llegar sus alimentos no perecederos. Hay algunos que dijeron nos queda más fácil enviarle el aporte económico para que ustedes compren lo que sea en esa parte de alimentos no perecederos, y otros han enviado los alimentos. Hay diferentes tipos de productos. Gracias por toda esa labor, por participar activamente. Sabemos que unos pueden ahora, otros podrán después.
no se preocupen, somos un equipo, somos una fundación, el cual Dios nos ha dado el privilegio de trabajar como un solo cuerpo. Aunque somos muchos miembros, somos uno solo en Cristo Jesús. Entonces tengamos en cuenta que unos pueden ayudar en otra ocasión, pero participan de la bendición por causa de los que pueden aportar ahora. Otros podrán aportar más adelante. Entonces no se vaya a preocupar, no se vaya a sentir desanimada, desanimado. Poco a poco iremos participando. ¿Qué si le hago recomendación, compañeros? Que cuando se haga alguna recolecta, sea de alimentos o sea de lo que estemos recogiendo, ustedes aporten, así sea con algo pequeño, así sea muy mínimo, dele valor, que eso le sirve a alguien, alguna persona, dele valor, porque eso es lo que Dios también multiplica. No es un negocio, no quiere decir que si yo aporto algo, entonces Dios me va a dar otra cosa, no, simplemente empieza a florecer en nuestra vida la hermosa bendición de Dios, que puede implicar algo igual o algo mucho mejor, como puede ser la sabiduría, como puede ser el entendimiento, como puede ser la paz, como puede ser alguna sanidad, como puede ser poder para permanecer, puede ser alguna puerta abierta laboral, como Dios quiera. Él es el dueño de toda nuestra vida, en sus manos está nuestra vida, nuestros días, y Él nos puede bendecir como Él quiera. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Participe, así sea con una moneda, participe, así sea con un atún pequeñito, participe y haga partícipe por pequeño que sea, eso es grande en el reino de los cielos. Entonces así empezamos todos con algo pequeño, fiel en lo poco, pero Dios nos va a poner más adelante en lo mucho. Entonces sigamos para adelante en esa preciosa obra que todos y cada uno de ustedes vienen haciendo. Sigamos trabajando los que tienen pensado hacer llegar, permanezcan firmes en ese sentir. Los que dicen en la próxima a colaboro o apoyo, hágale, guarde para la próxima, pero trabajemos siempre con un corazón totalmente convencido, con conocimiento y certeza de lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de Dios, para ayudar al pobre y al necesitado y a toda persona que puedan llegar estos alimentos mucho más adelante. Algo muy personal y particular les quiero compartir. El diseño de la fundación, de pronto les quiero aclarar allí, no es de pronto para hacer política o para buscar reconocimiento de nadie, no. El diseño de la fundación, por eso se llama fundación, porque es una entidad sin ánimo de lucro para dar, ¿sí? Por eso es fundación, dación, es para dar exclusivamente en alguna forma de bienestar. Vamos a dar, sea una ayuda económica, sea ropa, sea algún elemento necesario para la vida, vital para el desarrollo de la vida. Bueno, muchas cosas pueden traer bienestar, la misma palabra de Dios predicada, compartida, también, claro que sí, pero lo que le quiero decir es que Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí para que trabajemos como uno solo, para ayudar en lo que podamos ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables. Entonces, le digo esto porque no es el diseño de la fundación buscar patrocinadores, que buscar un político, que buscar una persona con reconocimiento, dinero para que aporten. No, no es la dinámica de la fundación. No, Dios nos quiere bendecir a nosotros. Que si podemos aportar con algo, así sea poco, Dios nos va a multiplicar eso poco, porque Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí. Él no escogió a nadie por fuera, Él escogió a los que están aquí dispuestos. Les ha puesto en el corazón empezar a ayudar a la gente a través de nosotros. Entonces Dios nos escogió a nosotros, Dios nos va a bendecir a nosotros, porque el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces les ruego que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, que siempre que hay una jornada de esta uno piensa, ay, voy a decirle a fulano de tal, ay, voy a decirle a fulano de tal, ay, voy a decirle a tal empresa. No, Dios quiere que tú creas, estés convencida, estés convencido, tenga la certeza de que Dios te escogió a ti, ¿sí? Te escogió a ti y me escogió a mí para hacer la obra que Él quiere hacer. Él no escogió a otro, Él puede levantar un político, un jeque y ponerlo a dar alimentos a los pobres. Dios lo puede hacer, no tiene problema, nada imposible.
pero Él en esta ocasión, en esta fundación, en este tiempo, te escogió a ti y me escogió a mí para bendición de los demás. O sea que si Dios te escogió a ti, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar con qué ayudar a los demás y Dios se va a enfocar en ti para bendecir a los demás. O sea que tú y yo en estos momentos en la fundación somos instrumentos de bienestar. ¿Qué es lo que somos? Instrumentos en las manos de Dios para bienestar social de la ciudad, para bienestar social de los más vulnerables. Quería dejarle eso para que usted crea y esté convencido, convencida de que Dios te ha escogido para bendecirte y usarte en el bienestar social de la ciudad, que es nuestro objeto social. Listo, compañero, le doy paso a la compañera Surani o a la compañera Paola Victorias. Tienen algunas palabras también de agradecimiento por algunos de los compañeros. Adelante, compañera Surani, con su participación. Bueno, muy buenas noches para todos. Bendiciones en Cristo Jesús. Sí, como compartía pues precisamente el hermano Cristian, les damos muchas gracias a las personas que han sido sensibles a esa invitación que se ha hecho por parte de la Fundación de la recolecta de los alimentos no perecederos para las brigadas que tenemos programadas, pensadas hacer en la ciudad de Cali. Entonces les damos muchas gracias, que sea el Señor bendiciéndoles en gran manera y multiplicando esa ofrenda, esa donación que han comenzado a hacer. Hay algunas personas que ya, bueno, nos han confirmado que en esta semana la van a estar dando. Les bendecimos mucho en gran manera. Hay otras que, como compartí el hermano Cristian, pues han consignado, han hecho esa ofrenda económica para nosotros poder comprar lo que se necesite. Entonces le damos muchas gracias al Señor primeramente y a ustedes, mis queridos compañeros, mis queridos hermanos, por ser sensibles a la voz del Señor, por ser sensibles a ese llamado, porque como lo compartía ahorita el hermano Cristian, es así, o sea, el Señor nos quiere utilizar a nosotros, nos quiere sobreabundar a nosotros. ¿Y cómo nos va a utilizar el Señor para sobreabundarnos a nosotros? Pues dando, así sea muy pequeño o así sea muy grande, lo importante es comenzar a dar. Les quiero compartir una cita bíblica que está en Marcos, capítulo 12, versículo 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, miren, mi hermano, yo quiero que usted de pronto tenga eso muy en su corazón, que así sea muy pequeña, pero si usted la da con una buena intención, con una intención correcta, con esa intención con amor, es lo que Dios va a utilizar para multiplicar y para bendecirte mucho más, para volver a que tú te vuelvas un hombre y una mujer generosa, y asimismo Dios te va a dar más para que puedas dar más. Pero lo importante es que comiences a hacerlo. Comiences por muy pequeño que sea, como decía, un atún, una libra de azúcar, una libra de arroz, lo que sea muy pequeño, pero el Señor va a utilizar eso para bendecirnos, para bendecirte y para multiplicarte. Entonces te dejamos esa invitación, mi hermano. Usted de pronto no diga: no, es que lo que yo tengo para dar es muy poquito. De pronto algo se le ha de quedar, Satanás de pronto le pone en su mente: no, que qué pena dar ese poquito, o no, qué pena dar esa ofrenda misionera tan pequeña. No, no piense eso, no permita que Satanás de pronto le ponga esos pensamientos, que qué pena dar tan poquito.
No, el Señor mira tu intención, la intención con la que tú lo quieres dar, con lo que tú lo quieres hacer para multiplicarte. Entonces, les bendecimos, mis queridos hermanos, a todos los que comenzaron ya a dar esas donaciones, comenzaron a dar esas donaciones físicas y económicas. Y bueno, todos ahí a estar en el mismo sentido, con la misma visión, porque el Señor nos va a bendecir y nos va a prosperar y multiplicar a todos en gran manera en la medida que comencemos a dar. Entonces, Dios les bendiga y muchas, muchas bendiciones. Que sea el Señor realmente sobreabundándoles en gran manera. Bien pueda, mi hermana Paola. Muy buenas noches, gloria a Dios por este tiempo del dar. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Y bueno, gloria a Dios por estos corazones que aman el dar al prójimo. Y no es lo grande o lo pequeño, es la intención de que hay en el corazón del querer ayudar, de tener ese amor de lo que yo tengo, puedo compartir. Así uno crea que un atuncito no, un atún es una bendición para alguna persona que en algún momento no ha tenido ese alimento, pero gloria a Dios, los bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, a todos mis compañeros, a todo el equipo de la fundación, la hermosa bendición de Dios, que sea mi Dios derramando provisión, que sea mi Dios derramando esa lluvia postrera en nosotros, en cada uno, que sea dando la bendición, la provisión, para que lo que nosotros tengamos de lo que Dios nos da, podamos nosotros también compartir con un corazón alegre, porque Dios ama el corazón alegre. Y también tenemos que tener mucha fe. Aumentanos la fe, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti, porque de Dios vendrá nuestra recompensa. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Mi Dios, todo lo que usted retribuye, todo Dios lo bendice. Mi Dios no da nada por indiferente, y más cuando uno ayuda a las personas. Gracias a todos los que tienen esa disposición de dar. Si en este momento no pueden aportar, bueno, gloria a Dios, pero está en ese corazón el sentir de querer ayudar. Y bueno, si no es en esta ocasión, de pronto en la otra jornada que se haga, también yo sé que van a aportar. Y bueno, gloria a Dios por todos mis compañeros. Gracias por estar todos conectados, atentos a estas jornadas de estar recolectando los alimentos, de todo lo que la Fundación disponga para hacer nuestros impactos sociales. Dios les bendiga y muchas gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén, compañera Paola. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por su participación. Bueno, definitivamente, aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Vamos a continuar entonces con la parte de la enseñanza. Estamos en el tema de proceso personal de formación integral, el ser, evangelismo transformacional para luego hacer. Para todos los servidores de nuestra comunidad, Fundación La Hermosa Bendición de Dios, estamos conociendo a Dios como Padre a través del conocimiento precisamente de la palabra de Dios, el diseño del ser humano, cómo fue creado originalmente por Dios y la dimensión del ser, el espíritu. Y hemos venido desarrollando sus necesidades, sus dificultades, pero también sus funciones. Y en este momento nos encontramos desarrollando el tema ejercicios funcionales para vivir en el espíritu. Habíamos hablado de la oración, del ayuno y hoy tenemos el gran privilegio de hablar de la palabra de Dios. Listo. Vamos a lo que vinimos. Entonces tenemos la palabra de Dios y el fundamento de la palabra de Dios para mí que miremos que estudiar la palabra de Dios es un mandamiento de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 5 versículo 39 al 40. Se lo voy a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, escudriñad las escrituras. Algo muy concreto y sencillo para
que nosotros podamos comprender la importancia del conocimiento de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí estaba hablando el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos revela la palabra de Dios? El plan de salvación que está concretamente en la persona de Jesucristo. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos revela, nos muestra a Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, sigue diciendo, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Claro, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es por Cristo. Cristo es el único camino que tenemos para llegar a la verdad, y la verdad me lleva a la vida abundante que Cristo Jesús me ha venido a dar. Entonces, necesitamos convicción, necesitamos conciencia, necesitamos comunión. Para estudiar la palabra de Dios necesitamos convicción, estar convencidos, certeza en el espíritu, conciencia, reeducar nuestra forma de pensar, nuestra base de datos, para poder entender que la palabra me está diciendo, es importante que estudiemos la Biblia Sagrada. Y a través del estudio de la palabra pasamos tiempo con Dios, aprendemos más de Dios, lo conocemos como Padre y crecemos en el conocimiento de su voluntad. Eso se llama comunión. Entonces la palabra escudriñar significa inquirir, buscar, figurativamente investigar. ¿Qué significa escudriñar? Inquirir, buscar. Es decir, figurativamente investigar. Escudriñar las escrituras. Las escrituras es un sinónimo de la palabra de Dios. Escrito, contenido, documento santo y sagrado, declaración divina. Es como nuestro manual de vida, como nuestras instrucciones para poder vivir de la mejor manera. Es lo que el diseñador de nuestra vida, de nuestro ser, dejó aquí en la tierra para que podamos funcionar correctamente. Claro, todo lo creado en este mundo tiene unas instrucciones, tiene un librito, tiene un manual. A veces viene en español, en inglés, en francés. Cuando usted compra un celular, por ejemplo, fue creado, el creador le manda un librito para que usted sepa cómo se estudia, cómo funciona, cómo son sus aplicaciones, sus beneficios, en qué le puede ayudar. Distinto es que uno no lo lea. Distinto es que uno diga en su propia manera de pensar, pues voy a cacharrear y ahí voy aprendiendo. Pero el orden no es ese. El orden es que uno mire el manualcito que viene con ese celular o con eso que compró. Hasta las camisas, cualquier cosa que usted me diga, trae unas instrucciones. Ustedes ven que la camisa cuando está nueva, ella trae acá atrás o a un lado por dentro, trae una cintica blanca que dice unas instrucciones, cómo se debe lavar, cómo se debe planchar. Es porque el creador, que sabe cómo diseñó esa prenda, sabe cómo es que funciona, cómo se preserva, cómo se cuida. ¿Sí me hago entender? Todo lo creado es así, una silla, un edificio, todo lo que se construye tiene un proyecto, tiene un diseño, una profesión, todo lo físico tiene un manual de instrucciones. Todo lo creado, todo lo que ha sido creado, incluido nosotros, el ser humano, tiene un manual que viene, y por eso hay muchas versiones de la Biblia, porque está diseñada para ser estudiada en todas las culturas. No es lo mismo una palabra aquí que una palabra en el Medio Oriente. Acá puede significar una cosa, pero en el Medio Oriente puede significar otra. Entonces ella está diseñada para ser estudiada en todo el planeta Tierra por cada ser humano. Distinto es que unos lo hagan y otros no deseen hacerlo porque no tienen interés en ello. Pero el mandamiento de Dios es claro: escudriñad las escrituras. Listo. Seguimos trabajando en esta parte, etimología, que comprende no solamente el análisis y las raíces de las palabras, sino también de sus elementos constitutivos. La estructura de la palabra de Dios, entonces, tiene una raíz, tiene un prefijo y un sufijo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? La palabra de Dios no se lee de corrido, como cuando uno lee un libro secular, que hoy me voy a leer 3 páginas, que hoy me voy a leer 5 o 10 páginas para ir avanzando hasta que me acabe el libro. No,
La palabra de Dios se lee palabra por palabra. Y uno dice, uy, pero entonces, ¿cuándo acabo? Esa letra tan chiquita, ese libro tan gordo, ¿cuándo acabo? No, es que ese es un manual para que usted pase tiempo con Dios y Dios le va a mostrar, de usted profundizar, lo ve interesado, Él le amplía el conocimiento. Esa es la gran bendición de estudiar la palabra de Dios, que cuando Dios lo ve a usted interesado en estudiar, en pasar tiempo con Dios estudiando la palabra, Él le abre el entendimiento para que usted pueda comprender la voluntad de Dios que tiene para su vida de manera particular y usted pueda ser dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces dice la raíz, el elemento importante de la palabra, el prefijo, partícula que se antepone antes de la raíz, el sufijo, partícula que se pospone a la raíz. Y aquí vemos un ejemplo con la palabra, entonces, discapacitado. Entonces la palabra dis es el prefijo antes de la raíz, capaz, capaci, la raíz, porque ahí es donde está el concepto, si tiene capacidad o no tiene capacidad. Entonces ahí está la raíz, lo esencial, lo más importante de la frase, y el ado, el sufijo, que puede representar generalmente un grupo de personas que tiene discapacidad o puede representar una persona en el género femenino o en el género masculino. Entonces uno lo empieza como a identificar a través de estudiar frase por frase, palabra por palabra. Entonces eso es profundizar en la palabra de Dios. El estudio de la etimología permite, que nos enriquece la etimología, la ciencia que estudia ese origen de las palabras. Eso es etimología, la ciencia que estudia el origen de las palabras. Entonces yo cuando cojo una palabra de la Biblia, yo me voy a su origen. Si es del Antiguo Testamento, me voy al hebreo. Si es del Nuevo Testamento, me voy al griego. Por eso se los expliqué hace 2 lunes atrás más o menos, por qué la palabra estaba entonces en griego, perdón, en hebreo, en el Antiguo Testamento, algunas palabras en arameo y otras palabras originales en el griego, que es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que le estoy diciendo esto. La etimología, la ciencia que estudia el origen, de dónde proviene originalmente esa palabra para yo poder comprenderla y traerla a mi proceso personal. Entonces, comprender el significado o acepciones de las palabras, el estudio de la etimología me permite comprender mucho mejor, mejorar la ortografía, me ayuda a aplicar correctamente los sinónimos y ampliar mi vocabulario. Listo. Escudriñar las escrituras, es decir, escudriñar la palabra de Dios, significa examinarla, averiguar sobre ella, escrutarla, rebuscar. Un concepto básico vendría siendo examinar u observar con sumo cuidado. ¿Cómo se debe de leer la palabra? Examinándola con sumo cuidado. Eso es escudriñar. Revisar cuidadosamente con el fin de comprender o ver todos los detalles en sus palabras esenciales. Un ejemplo, aquí puse unos sinónimos de la palabra escudriñar es una palabra como difícil de pronunciar, pero es interesante que ella nos está hablando de un estudio muy profundo, de una investigación pero muy concentradita. Entonces me gustaron como estos 4 sinónimos que yo puedo usar para poder tener un concepto personal de lo que es escudriñar. Entonces, dice allí analizar, se lo subrayé, descubrir algo que estaba oculto, eso se distingue en la palabra de Dios, porque una persona que no tiene ni idea de Dios, que de pronto es hasta atea o es intelectual, pero no está metida en las cosas de Dios, puede leer la palabra, pero la lee, pero la tiene como un librito de buenos consejos, o la tiene, sí, buenas historias, pero no lo transforma, pero no lo cambia, porque el único que le puede mostrar la voluntad de Dios en la palabra es el Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal en su vida. Claro, Jesucristo es el regalo de Dios para toda la humanidad. Jesucristo el Salvador es el regalo de Dios para toda la humanidad. Todo aquel que crea será salvo por su vida. Pero adicionalmente da otro regalo. Aquellos que crean en Cristo para que puedan vivir conforme la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que crean en Cristo les da Dios Padre un regalo adicional que se llama la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la verdad, Él es el que nos permite mirar la palabra de Dios y nosotros poder entender
lo que quiere Dios con nosotros, lo que Dios nos va a dirigir, lo que Dios nos va a transformar. Entonces es bien especial todo esto que empezamos a conocer. Entonces descubrimos su voluntad a través de la palabra de Dios, de estudiar, de examinar, de profundizar en las escrituras. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Si alguien tiene un aporte, hágalo. Eso nos enriquece hasta allí. ¿Listo? Denme un momento. Está cargando aquí. Ya. Entonces, dice Lucas 24, del 27, versículo 27, versículo 44 y versículo 45. Le voy a leer 3 versículos del capítulo de Lucas 24. Usted en la Biblia va a encontrar un número, cuando usted abre la Biblia en cualquier libro, va a encontrar un número grandote. Esos son los capítulos, los números grandotes. Pero hay unos números chiquiticos que están allí dentro de los textos, dentro de los párrafos. Esos se llaman versículos. Listo, para que tengamos en cuenta. Lucas 24 y el 27 dicen el nombre del Señor Jesús. Y empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las escrituras, lo que de él se decía. Verso 44, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que padeciese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo Jesús. Cristo fue profetizado, todo, desde el Antiguo Testamento. Él era lo que Dios quería dar a conocer, el Salvador del mundo, Jesucristo el Señor. Verso 45, entonces les abrió, ¿qué hizo Cristo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí es donde los quería llevar. Si Dios no nos abre el entendimiento para poder leer la palabra de Dios, primero, de pronto usted no se interesa en ella. Y segundo, aunque la lea, no entiende nada o la ve como un libro de historias. Listo. Pero cuando Dios lo ve a uno interesado en estudiarla, en tener el hábito de todos los días orarle, Señor, enséñame lo que voy a leer, esta porción, ayúdame a conocer tu voluntad a través de ella. Ahí pasa algo especial, porque estás orando y estás leyendo su palabra, que es su voluntad. La palabra de Dios es la abundancia del corazón de Dios. Esa es la abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios nos abre el entendimiento. Cuando nos ve que queremos entender, que nos preocupamos, así como usted hizo la primaria, así como usted hizo la secundaria, así como el que pudo hizo una carrera técnica, así como el que pudo y tuvo el privilegio, entonces hizo una carrera universitaria, una especialización, un doctorado, no lo sé. Usted dedicaba tiempo para estudiar, usted hasta se cohibía de salir, de hacer cosas para concentrarse en esos exámenes, para estudiar en esos parciales. Asimismo, se tiene que estudiar la palabra de Dios con compromiso, dedicación y espacio sagrado. Sí, Señor, porque acá aunque usted no le den así un cartón, bueno, si estudia la carrera para teología, sí se lo dan, pero así sea que usted lo haga en su forma personal de vida, Dios lo empieza a enriquecer con su sabiduría, su conocimiento y su inteligencia. Le abre el entendimiento para que comprenda las escrituras, que es la voluntad de Dios para la vida de cada cual que Dios está trabajando. Entonces quería dejarle esa parte muy clara. Si usted y yo nos interesamos por la palabra de Dios, Dios nos va a ampliar el conocimiento de Él como Padre, el conocimiento de Jesucristo como el Salvador y el conocimiento del Espíritu Santo para acompañarte todos los días de tu vida, de lo que nos quede aquí en la tierra. Entonces es muy importante, este tema es clave, porque la palabra es la que nos enriquece el conocimiento hasta para que nosotros tengamos fluidez en orar. Si usted estudia la palabra, vas a tener una fluidez para orar, vas a tener mucho que compartir con Dios, vas a tener tiempos de ayuno más fortalecidos, donde no vas a sentir ningún tipo de molestia porque estás en el Espíritu. Todo esto nos ayuda a vivir en el Espíritu y a fortalecernos en esa dimensión del ser el Espíritu.
Entonces sigue diciendo el 46, y les dijo, así está escrito, así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿En dónde? En todas las naciones. Esto es para todos. Mire que no le he hablado nunca de una religión. Hasta ahora no me he metido con la religión de nadie, porque la religión no está en la Biblia. En la Biblia solo me menciona el Salvador del mundo, que se llama Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios y es el único estilo de vida para llegar al cielo. Es una cultura celestial para poder estar en el reino de los cielos. Entonces sigue diciendo, perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, algo que les prometió el Señor a todos los discípulos. Entonces aquí le pongo un ejemplo que está en Proverbios 25, de escudriñar. Aquí la palabra escudriñar, imagínese, ahí está en la pantalla, un buzo, alguien que va a explorar a la profundidad del mar. Haga de cuenta que escudriñar la palabra de Dios es eso. Usted se imagina el mar inmenso. Recuerde que la palabra de Dios es eterna. Y aquí entonces necesitamos una preparación a través de la oración, a través del ayuno. Representa una preparación necesaria para poder entrar a la profundidad de la palabra de Dios. Al escudriñar la palabra de Dios, usted va a bajar como si fuera un buzo, así como está en la imagen, bajando a las profundidades a buscar y a descubrir ese mundo extraordinario acuático en el caso del buzo. Pero nosotros vamos a profundizar, es para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y así dice este Proverbio 25, que dice, como aguas profundas es el consejo, es lo que Dios dice en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo alcanzará. ¿Quién es esa persona de entendimiento? Pues quien investiga, quien le dedica tiempo, quien se compromete a aprender, quien le da importancia grande a las cosas de Dios. Así como yo me hago un seminario, un posgrado en lo secular, una capacitación para aprender alguna ciencia, algún arte, asimismo yo debo estudiar, consagrar, meterme en un seminario que me enseñe la palabra, meterme en una escuela de formación integral, de discipulado, para aprender la voluntad de Dios a través de la escritura. Eso es hermosísimo, compañeros, enriquecedor hasta decir ya no más. Bueno, entonces, así es el ejemplo que le pongo. Baje a las profundidades de las escrituras, dedicándole tiempo, no leyendo de corrido, sino palabra por palabra te va a permitir sumergirte. El buzo necesita preparación, el buzo necesita entrenamiento, el buzo necesita trabajar con sus pulmones, con la coordinación de la respiración, necesita un traje especial, necesita tantas cosas el buzo para poder bajar a ese mundo y explorarlo. Asimismo es el tema de la palabra de Dios. Acá usted no necesita pues algo físico, pero sí necesita quien le enseñe, primero. Segundo, necesita orar. Tercero, necesita también pasar tiempo de ayuno. Y tercero, necesita por lo menos tener la Biblia. Claro, tener la Biblia como un manual de vida verdaderamente, para poder que lo que usted empezó a conocer lo aplique a su vida, lo viva. Claro que sí. Entonces necesita tener una buena Biblia. Hay Biblias de estudio, hay Biblias comentadas, hay Biblias con anotaciones, hay Biblias con letra grande, hay Biblias con letra mediana, hay Biblias con letra chiquita, pero hay gente que no le gusta la letra chiquita y no letra grande. Todo eso está con mapas para que usted vea el origen de la historia y conecte el contexto del pasaje con lo que, dónde fue, dónde ocurrió en la región. Bueno, tantas cosas tiene la palabra de Dios que nos enriquecen aún geográficamente, científicamente, antropológicamente, tecnológicamente. La palabra de Dios es perfecta. Listo, compañeros, sigamos. Entonces aquí los quiero llevar. Ojo con esta palabra, póngale cuidado. Yo le pido a usted de que le empiece a dar valor a las cosas de Dios. Dele valor, porque eso trasciende no solo cuando usted esté aquí en la tierra,
sino cuando uno parta de este mundo, va es a la presencia de Dios, pero tiene trascendencia el estudiar la palabra de Dios en esta vida y en la próxima. Se lo voy a explicar en la dimensión del ser, el alma. Cuando el alma se pierde, cuando el alma se salva. Ella es la que se salva o la que se pierde. Ella es la que se sana o vive afectada. Entonces se lo voy a estar explicando más adelante, pero la palabra de Dios es lo que se usa para llevar al alma a la sanidad y liberación y a una transformación integral interior en la persona. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, toda la escritura, es decir, toda la palabra de Dios es inspirada. A ver, aquí le empiezo a definir la palabra inspirada, divinamente soplado, inspirar. Le voy a leer un concepto de inspiración, estímulo o lucidez repentina que siente en un ejemplo una persona y que favorece a la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten comprender un proyecto, por ejemplo, un artista, especialmente lo que siente esa persona que es artista y es impulsada a hacer obras creativas, como cuando una persona está en una exposición y además de lo que estudió allá en la exposición, entonces le fluyó el tema y eso habló mucho más de lo que tenía allí, entonces él fue como inspirado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y lo hizo en los santos hombres de Dios, guiarlos en una sabiduría extraordinaria para poder establecer las escrituras y a través de ella estas personas pudieran enseñar y multiplicar el conocimiento de Dios sobre toda la faz de la tierra. Entonces, una función del Espíritu Santo, inspirar a los santos hombres de Dios. La escritura la escribieron seres humanos, pero el Espíritu Santo los influenció. Eso se llama influencia divina, donde los inspiró para que pudieran escribir la voluntad de Dios que es eterna. ¿Por qué sabemos que fue unas palabras extraordinarias? Porque escribieron cosas que ellos no comprendían, demasiado maravillosas para ellos. En sus testimonios lo dijeron. Claro, el Espíritu Santo los inspira para escribir cosas extraordinarias que tenían trascendencia eterna. Entonces, es algo bien especial que vamos a empezar a comprender a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces dice que es inspirada por Dios y útil. Deme un momento, entonces vamos a mirar. ¿Útil para qué? La palabra útil significa servicial, o sea, me sirve, me es provechoso a mí, me es de buen provecho la palabra de Dios a mí. ¿Para qué? Entonces, ahí dice, para reprender, la primera palabra es para enseñar. Enseñanza es transmitir el conocimiento de Dios. Entonces, en este caso, la palabra griega 13:19, que es la palabra enseñar, está en el griego 13:19, significa instrucción, la función o la información. ¿Qué nos va a servir de provecho la palabra de Dios? Para recibir la instrucción de Dios, la función que tiene Dios conmigo aquí en la tierra, la información que Él necesita que yo tenga. Eso es la doctrina, la enseñanza de lo que Dios quiere que yo aprenda de su palabra. Entonces la palabra de Dios me sirve a mí para aprender todo mi rol, mi función, el diseño que Dios tiene para mí aquí en la tierra y me va a servir para yo enseñar a otros. Claro que sí. Para reprender. Venga, me estoy saltando, es que me paré. Bueno. Reprender, la palabra reprender es la misma palabra que redarguir. Entonces significa prueba, convicción, certeza, convicción, prueba. Bueno, redarguir me hacen ver las cosas por medio de la palabra. Puedo ser probado allí, voy a ser probado en esa parte. Y la certeza me lleva a tener fe en ella como única fuente de sabiduría, y la convicción ya es la prueba de esa certeza, donde me toca hacer el examen para probar de que sí creo en ella. Bueno, entonces me voy a confrontar. Entonces ahí voy a mirar si tengo convicción o simplemente eran emociones o simplemente eran cosas superficiales.
Si tengo convicción, voy a soportar la prueba que Dios me pone. No, prueba no es que lo tiren en cama, prueba no es una enfermedad, no, esa no es la prueba de Dios. La prueba de Dios es donde usted pone en práctica lo que ha aprendido. Por ejemplo, si usted está en una fila en un banco y le toca con una persona allí adelante que es un chicharrón, que le quiere meter, o una persona atrás que quiere adelantar, entonces la palabra te va a probar en cómo es tu reacción. Estás aprendiendo palabra de Dios. Estás aprendiendo que debes aún amar a tus enemigos. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te agarras con ella? ¿Te confrontas? ¿O qué vas a hacer? ¿O lo vas a tratar amablemente? No se meta, haga la fila como todos la estamos haciendo. ¿O vas a estar airado y te vas a poner de temperamental a buscar pelea en ese momento? Son pruebas sencillas que vienen de Dios y que a veces uno dice, pero hombre, ¿cómo pasa este tipo de cosas? Y cómo yo reacciono así y hasta me afecto, me voy enojado y lo que me pasó allá y le cuento a los demás y vea lo que me hizo este tipo, esta tipa y bueno, eso se forma como algo negativo allí, hablando de los demás y todo eso. Ahí estaba siendo probado algo tan sencillo y bueno, a veces nos va a corresponder decirle de buena forma, no respeta, ahí es que Dios lo respalda a uno. Cuando uno no forma escándalo, cuando uno comprende que Dios tiene el control de todas las cosas, Dios ahí mete sus manos y levanta a otra persona o levanta a otras personas para decirle, sí, sí, Señor, no se meta, tenga la bondad y hágase donde debe estar. Pero si usted reacciona, ahí Dios no se mueve porque usted se va a defender. Listo. Si usted quiere que Dios lo defienda en un caso de injusticia, maneje la compostura, maneje la tranquilidad y maneje la convicción de que Dios tiene control de todas las cosas. A Dios no se le pasa nada. Dios sabe las cosas antes de que pasen. Claro, desde la fundación del mundo, Él ya viajó a todas las generaciones. O sea que no se me preocupe por eso. De estar en las mejores manos del universo, en las manos de Dios. Dice para corregir. Entonces, para corregir, la corrección es indispensable. Corregir, la palabra corregir es enderezar de nuevo, rectificación, corregir, traer nuevamente al camino, reforma, hacer una reestructuración. Claro, a veces vamos por un camino errado, pero la palabra nos dice, no es por allí, es por acá. No es la voluntad de Dios, te va a guiar el Espíritu Santo a través de la palabra por donde debes andar. Listo. Entonces me sirve a mí para la corrección, para instruir en justicia. Instruir, la palabra instruir significa tutoría, educación, del griego 3809, instruir, educación, entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria. ¿Qué es la instrucción? Corrección disciplinaria, instruir, disciplina, educación o entrenamiento. En justicia, la palabra justicia es lo primero en el reino de Dios, es lo primero que yo tengo que buscar. La justicia aquí significa, del griego 1343, equidad de carácter o acto, por expectación, justificación de Cristo, justificación cristiana, justicia, justificación. O sea que lo primero en el reino de Dios y su justicia es que usted conozca la obra de Cristo en la cruz y que su sangre preciosa lo limpió de todo pecado y que su sangre preciosa lo hizo justo delante de Dios. Paga Cristo y usted y yo somos libres solo por la fe en la obra de Cristo Jesús. Esa es la justicia. A fin de que el siervo de Dios, aquí entramos nosotros, a fin, tiene un propósito, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Qué nos estamos capacitando? Para toda buena obra. Por eso estamos estudiando la preciosa palabra de Dios, porque ustedes y yo estamos siendo capacitados para toda buena obra, para hacer la obra que estamos desarrollando en la fundación La Hermosa Bendición de Dios. Entonces el conocimiento muy importante para Dios es lo más importante. Dice Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová. Jehová es el nombre nacional de Dios, es decir, en el pueblo de Israel, Jehová es el nombre nacional que significa el Salvador, el gran yo soy. La palabra en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, Moisés, usted me va a enviar, pero usted ¿cómo se llama? ¿Qué le digo a los del pueblo? ¿Quién me envió? Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Ese es el nombre del Señor. Yo soy el que soy,
me envió. Así le vas a decir, le dijo Dios. Entonces, ahí le explico ese nombre Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. Si usted en algo quiere chicanear, es lo que le está diciendo, es en entenderme, dice ahí la palabra, en entenderme y en conocerme. Si usted quiere chicanear en algo, chicanee en entender y conocer a Dios. En eso sí, se lo permite Dios. Que yo, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Jeremías 29, 23 y 24. Para Dios es muy importante el conocimiento, que nosotros conozcamos de su palabra. Juan 8, 31, 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ojo, está hablando Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, alguien que sigue las pisadas de Cristo Jesús, alguien que es como su maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro referente en la fundación de obras sociales que impactó el mundo. El impacto de amor que Cristo desarrolló en su obra misionera fue extraordinaria. Y eso es lo que hacen los discípulos del Señor, seguir sus pisadas, sus enseñanzas, vivir conforme su estilo de vida, de amor y misericordia. Y dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y la verdad os hará libres. Es decir, que conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida, nos va a hacer libres, libres de la maldición del pecado, libres de la ignorancia, de la falta de conocimiento. ¿Listo? Entonces, conocer a Dios es importante. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque la falta de conocimiento de Dios es pecado. Para Dios es pecado. Mire lo que les dice aquí en Oseas 4:6. La falta de conocimiento, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, es decir, la palabra de Dios, sus estatutos, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que el hecho de que yo no estudie la palabra de Dios tiene trascendencia en mi descendencia. Uy, tremendo eso. Y hasta salió en rema. Lo que yo haga, si yo decido no interesarme por estudiar la palabra de Dios, eso tiene trascendencia en mi generación postrera, en mis hijos. Imagínense el impacto. Si yo soy incrédulo, mis hijos heredan esa incredulidad y hasta algo más fuerte. Pueden ser hasta ateos, no le importa la palabra de Dios. Pero cuando usted llega a Cristo, usted está conectándose con el conocimiento de Dios, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, es muy importante que usted sepa estos detalles. Es fundamental que todo lo que usted haga tiene trascendencia en su descendencia, en sus hijos, en su generación postrera. Entonces, que no haya en ti ni en mí falta de conocimiento, sino que vamos a estudiar y a sacarle tiempo a la preciosa palabra de Dios. Con ellos y por ellos podemos estudiar la palabra de Dios. Asimismo dice Mateo 22, 29, no ignoréis las escrituras ni el poder de Dios que está en las escrituras, así no errarás, no erréis dejando de estudiar la palabra, porque el que no estudia la palabra se equivoca mucho, muchísimo, porque en la palabra está el rumbo de la vida de cada persona creada, puesta con propósito por Dios aquí en la tierra. Ahí está el más alto nivel de vida. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios para que no nos equivoquemos. Eso es lo que nos quiere decir aquí el pasaje. Entonces la palabra de Dios es, vamos a definir, la palabra de Dios es verdad. Esa es una definición de la palabra. Dice Juan 17, 17, justifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través del estudio de la palabra nosotros somos santificados, es decir, consagrados para buenas obras, para la gloria de Dios, para ser participantes del reino de los cielos y su justicia, porque la palabra de Dios es un estilo de vida, es una cultura que es la cultura como se vive en los cielos, para que nosotros aquí vivamos esa cultura, para que podamos acceder al reino de los cielos después de que partamos de esta vida y en el tiempo de Dios, como lo dice la Escritura. Entonces la palabra de Dios es verdad. Segundo, la palabra de Dios es alimento. Él respondió y dijo, Jesucristo estaba hablando porque estaba siendo tentado, estaba en un tiempo de ayuno, se le presenta a Satanás y lo empezó a tentar con sus necesidades.
¿Dónde tienta Satanás? A través de tus necesidades. Entonces, él cuando te ve con las emociones desestabilizadas, te va a tentar por allí, porque como usted necesita, entonces él se le va a presentar como un salvador y Satanás lo va a engañar. Pero aquí mire el ejemplo que nos da Cristo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Claro, Satanás le ofrece comida, convierta esas piedras en pan y coma. Pero Dios le dijo, no, no solo de pan. Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios también es alimento en tiempo de ayuno. No se le olvide eso, que la palabra de Dios, alimento en tiempo de ayuno. No solo usted vive del pan de mesa físico, sino que usted y yo vivimos del pan de la palabra de Dios, que es alimento para fortalecer el espíritu, para vivir en el espíritu. Y él controla el alma y controla el cuerpo. Entonces lo lleva a una consagración, sanidad y liberación. Dice que la palabra de Dios también es eterna. El cielo y la tierra pasarán, dice Mateo 24:35. Yo sé que ese sí usted lo ha escuchado bastante. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estaba hablando el Señor Jesucristo Todopoderoso. Entonces la palabra de Dios es eterna. Listo. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Una suma, un análisis probatorio en su conjunto. Como quiera que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos en esta vida al Dios omnipotente, la palabra de Dios nos va a juzgar, la palabra de Dios nos confronta. Entonces, yo necesito entender que no me puedo casar con una sola palabra, no, con un solo versículo y ahí hacer una doctrina, no se puede. La suma de tu palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se explica ella misma. La palabra de Dios te explica todo lo que ella te quiere decir en ese pasaje o en otro pasaje, en ese capítulo, en ese libro. No puedes coger un versículo y casarte con lo que dice ahí, no. Usted tiene que leerse el libro completo para que comprenda la idea del autor, la idea y la inspiración del Espíritu Santo, que es lo que viene hablando. Si voy a leer el versículo, un ejemplo, el 10 de algún libro, entonces yo me tengo que leer por lo menos el 8 y el 9 para poder entender qué es lo que dice el 10 y qué es lo que va a pasar en el 11 y en el 12, porque eso tiene una enseñanza sistemática, es decir, una cosa me lleva a la otra. Entonces es importante saber que la suma de la palabra de Dios es verdad y eterno, es todo juicio de tu justicia, dice esta palabra de Salmo 119, versículo 160. La palabra de Dios es lámpara, que ella es la que me ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Listo. La palabra de Dios también es eficaz, dice Hebreos 4:12. Es viva y efectiva. Es viva y eficaz. ¿Qué dice ahí? Porque la palabra de Dios es viva, está viva, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Y es viva y es eficaz, es efectiva. Y dice, más cortante que toda espada de dos filos. Ojo, que ella lo penetra a uno como si fuera una espada. Entonces dice, y penetra hasta partir el alma y partir el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de conocer de las cosas de Dios, de antes de conocer a Cristo, de estudiar la palabra, había un sancocho. Entonces el alma, en su religiosidad, ella en la mañana podía ir a misa, pero en la noche ella se iba a rumbear tranquilamente. Ella podía ir, entonces en un tiempo de Semana Santa vivir en santidad, pero llegaba el momento del fin de semana y se perdía en la rumba, en el sexo, o podía ir a la prostitución, o podía ir. Ustedes no ven que los sicarios tienen vírgenes, ustedes no ven que las prostitutas tienen santos, tienen consagraciones. Eso es esa mezcla, cuando la palabra de Dios entra en el conocimiento de una persona, la organiza, le separa el alma y el espíritu, es decir, los deseos y las pasiones, y le separa la vida de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Listo. Entonces me parte eso y me separa la religión, me separa todo lo malo y me separa lo que Dios establece en la palabra. Claro, cuando ella entra a una persona, le pone las cosas en orden, le pone las cosas claras y la persona empieza a entender que si yo voy a decir que voy a hacer la voluntad de Dios, solita la persona
empieza a entender que esto no se puede hacer. Ya nadie le tiene que decir, ya la persona empieza a entender, esto no se puede hacer, esto sí lo puede hacer porque le agrada a Dios, porque lo conocí por la palabra. Ah, bueno, ya empieza la persona a dejar lo que piensa, lo que desea, lo que lo emociona y empieza a buscar la palabra, que es la voluntad de Dios. ¿Me entendió? Entonces sigue diciendo, y el espíritu, hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Ojo, que la palabra de Dios me ayuda con esta parte de la renovación de la mente y de la desinstalación de todo lo que aprendí sin Dios. Entonces ella me ayuda a desmantelar, a desarticular, a derribar las fortalezas que hay en mi forma de pensar. La palabra de Dios, estudiarla, me ayuda como a formatear mi forma de operar, como cuando usted coge un computador y lo formatea y le pone otro Windows u otro programa para operar con algo más actual. Así es la palabra de Dios a nuestra vida, nos formatea la manera de pensar y entonces las intenciones del corazón ya no son las del mundo, sino que las intenciones ahora son las de Dios, las de amor, las de misericordia, las de compasión, y entonces usted empieza a entender que aún la intención es un hecho consumado para Dios. Entonces usted ya no está pensando en fantasía, ya no está pensando en novela, porque ya la intención de su corazón, la palabra de Dios muestra que es un hecho consumado para Dios. Por eso el que codicia, como le pone el ejemplo a un varón, si usted mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Ah, pero es que yo no la toqué, yo ni siquiera sé cómo se llama, yo ni siquiera la conozco o lo conozco. No, la palabra de Dios me enseña que cuando hay codicia en mi corazón, ya es un hecho consumado para Dios. Entonces esa intención, la sola intención, ya es un hecho consumado para Dios. Entonces uno empieza a cuidar y empieza a entender la palabra cuando me dice en Filipenses 4 que voy a pensar solamente en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo noble. Entonces usted ya empieza a entender lo bueno y lo malo, lo que a Dios le agrada y lo que a mi alma le agrada, que es incorrecto. ¿Listo? Bueno, segunda de Pedro 1:16 dice, hoy me lo voy a tomar unos minuticos más porque quiero que llenemos una encuesta que no nos demora sino como unos de 3 a 5 minuticos. Segunda de Pedro dice, para terminarle esta parte, testigos presenciales de la gloria de Dios, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Aquí no estamos hablando fábulas ni cosas que la gente se inventa o que por magia, nada de eso. Aquí el apóstol Pedro les está diciendo cómo es que están dando testimonio de la gloria de Dios porque ellos estuvieron con él y vieron la gloria con que el Padre lo diseñó. Y dice, o por lo menos lo permitió que lo conocieran. Eso es la revelación de Jesucristo. Y dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué dieron testimonio los discípulos que estuvieron al principio con Jesús? Como habiendo visto con sus propios ojos la majestad de la gloria de Cristo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ojo con eso, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, está hablando el apóstol Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él. Ellos estuvieron ahí, eran testigos presenciales de lo que había acontecido. Estábamos con él en el Monte Santo. Y dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ojo con esa frase. Tenemos la palabra de Dios, es la palabra profética, porque ella nos revela la voluntad de Dios. Lo que se aparte de ahí no es profecía. Si le dicen a usted el futuro, eso es adivinación. Pero si la palabra de Dios le dice a usted todo, es la profecía correcta que viene de Dios. Más segura, por eso le dice, vea, esta palabra, la palabra sagrada, es la más segura, la cual usted y yo hacemos bien en estar atentos a ella. Y nos da un ejemplo, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Haga de cuenta que todo está en oscuridad, pero solo hay una partecita que alumbra. Entonces la parte que alumbra nos traza un camino para llegar a ella. Esa es la representación de lo que significa la palabra de Dios en este mundo. Este mundo está en tinieblas, apartado de las cosas de Dios, pero el que empieza
a estudiar la palabra de Dios, a investigarla, a tenerla como una comunión con Dios, entonces Dios le alumbra el camino a esa persona y no lo va a dejar errar. Sigue diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claro, hasta que Dios lo ilumine y lo guíe en todo el propósito que Él tiene para usted en esta vida. Sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, eso no es para que alguien le diga el futuro al otro o que así te dice el Señor. No, no se deje llevar de eso, sino muéstremelo por la palabra. Entonces sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, lo que les explicaba ahora, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está en pantalla. ¿Qué les pasó a los hombres de Dios? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, hasta ahí. Y vamos a terminar en esta diapositiva. La ley de Jehová es perfecta. Salmos 19, 7. La ley quiere decir las escrituras, es una tipología de la palabra de Dios, de los estatutos, de los mandamientos de Dios, del Señor, es perfecta. ¿Qué es la palabra de Dios? Es perfecta. Ella no se equivoca, no es como la constitución política, que de pronto los hombres se equivocaron y les tocó hacer un estudio y declarar que ese pasaje se entendió mal y lo sacan del ordenamiento. No, la palabra de Dios no tiene errores, es perfecta. Entonces, que convierte el alma, y hasta aquí vamos a traer, y hasta hoy llega la dimensión del ser, el espíritu, para pasar a la dimensión del ser, el alma. Y esta sí que es una dimensión importante, porque el alma es la que se pierde o la que se salva. Por ella es que vino Cristo Jesús aquí a la tierra, a darle salvación a las almas perdidas. Y dice, la palabra de Dios es tan perfecta que ella convierte, es decir, ella transforma el alma. ¿Qué transforma? Los pensamientos, los lleva a ser renovados, la mente lleva a ser renovada, la voluntad la lleva a ser rendida a la voluntad de Dios Padre que nos creó. Esa es la mejor forma de vivir y nos lleva a que las emociones sean sanadas y estabilizadas para que haya una renovación interior en todo nuestro ser interior, que es el corazón en el hebreo, el alma en el griego, ánima en el griego, que quiere decir pensamientos, voluntad, emociones. Esos son los componentes funcionales del alma. Cuando usted vea el alma, que diga la palabra de Dios algo sobre el alma, se refiere a tus pensamientos, se refiere a tus emociones y a tu capacidad de decisión, que es tu voluntad. A eso se refiere la palabra alma, que es la misma palabra para describir el corazón del ser interior, el núcleo fundamental del ser interior. Es la misma palabra, corazón. La palabra corazón en la palabra no se refiere a este músculo que hace parte del cuerpo, corazón que bombea sangre a todo el cuerpo, no. Está hablando es de las emociones, de la voluntad y de nuestra mente. Ese es el alma. Entonces la palabra de Dios convierte esa alma. Entonces la palabra de Dios me confronta, me desafía, me inspira, me instruye, me moldea, me transforma y me da vida. ¿Qué tipo de vida? La vida de Dios. Eso es lo más importante, compañeros. La vida de Dios. Y hasta allí vamos a dejar, compañeros. Y quiero, por favor, que miren, en este momento no vaya a cerrar la llamada, que no vaya a colgar la llamada en la cual estamos, pues, en la reunión. La reunión seguimos aquí 5 minuticos más. Quiero que usted minimice, que es diferente, minimice, compañero y compañera, la reunión y vaya y abra el WhatsApp. Abra el WhatsApp y abra el grupo Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Ahí le envía algo que se llama le envía algo que se llama encuesta número 1. Pueden habilitar el micrófono para el que no me entienda y tenga preguntas. Para eso es. Este es apenas un ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta encuesta. Ahí se la puse en la pantalla. Usted la abre, usted se mete al grupo de la fundación y en la fundación le acabé de enviar un link que lo lleva a esta encuesta. Le da clic en las letras azules o toca allí en las letras azules y lo abre.
y le va a aparecer esta encuesta que está aquí en pantalla. ¿Listo? Tranquilo, que puede preguntar, me puede decir, hermano, no he podido, compañero, no he podido hacer lo que usted me está diciendo. Necesito que en este momento, estos 5 minuticos, me haga preguntas si tiene preguntas. Entonces, ¿qué necesitamos? Es algo muy sencillo, no le va a tomar ni 5 minutos. Primero, nombre y apellidos completos de suyo. Ahí lo va a poder digitar donde dice texto de respuesta. Ahí hay una línea donde usted va a poder colocar su nombre completo, tal como aparece en la cédula, porque así es que usted se llama. Me he encontrado, por ejemplo, en los grupos grandes, en el discipulado, que de pronto desde pequeña le dicen Chencha, pero ella en la cédula aparece como Cassandra, pero resulta que toda la vida hasta que fue mayor, entonces le dijeron Chencha. Y resulta que ella no se llama Chencha, y así está en la historia clínica, así quedó Chencha en muchos documentos, pero su cédula dice Cassandra fulana de tal. Entonces, por favor, siempre use, porque eso le puede traer problemas. Siempre use como usted se llama en la cédula de ciudadanía. Es algo que le recomiendo. Listo. Para todo, para todo. Entonces, el primero, ahí está poner el nombre. Segundo, le hacen una pregunta en esta encuesta. Dice, ¿cuáles son las necesidades primarias que Dios nuestro Padre nos ha venido a suplir? Entonces dice, señale una sola opción. Es una sola la respuesta correcta. La A, la B, la C, la D, la E. Hay un circulito que le permite marcar una de esas respuestas. Usted subraye la que usted considere que es la respuesta correcta. ¿Listo? Toma el tiempito. Tercera. Dice, ¿cuáles son las dimensiones del ser creado por Dios? Eso lo hemos repetido. Bueno, señale solo una opción. Entonces, ahí hay un circulito al lado de cada respuesta. Usted simplemente le va a dar clic allí a la que usted crea y ahí ya le queda marcada. Pero marque la que usted considere. Cuarta, dice, ¿cuáles son las funciones del espíritu? Señale varias opciones. En esta cuarta sí le están dando permiso, escuche las instrucciones. En esta cuarta sí le están dando permiso para que usted marque varias opciones. Cuando es circulito le dan la opción de marcar una sola. Cuando es cuadrito usted puede chulear varias opciones. Usted simplemente le da clic ahí encima del cuadrito y él le va a marcar. Lo mismo en el circulito. Pero en el cuadrito le permite marcar varias opciones. Aquí en esta pregunta le están diciendo, vea, hay 3 respuestas que usted debe marcar. Ponga las 3 que usted crea que son. Listo. Y la quinta pregunta ya es algo muy personal suyo. ¿A quién le llegan estas respuestas? A mí exclusivamente. No le llegan a nadie más para clarificar su participación. Aquí en la quinta le dice, ¿tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal? Esa es la pregunta. O sea que es una pregunta que usted puede colocar algo que usted crea. O sea, no está obligado a citar la palabra, no necesita la Biblia, no necesita nada, sino lo que usted ha recibido de parte del Señor. Entonces ahí le dan una pista en esa pregunta 5. Explique su respuesta. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Y qué significa Cristo para ti en lo personal? Si usted me dice, hermano, para mí no significa nada porque yo ni lo conozco, ponga eso. Eso es sinceridad. Pero si usted me dice, no, para mí lo es todo, él para mí es mi salvador, para mí es el Señor, él vino a dar su vida por mis pecados de manera personal, pues eso es lo que yo respondí porque yo ya hice mi evaluación, pero eso es un ejemplo que le estoy dando. Si quiere poner bastante, ponga bastante. Si quiere ser concreto, ponga concreto. Aquí las preguntas que tienen más valor son la 2, la 3 y la 4. Y la 5, yo evalúo lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, aquí hay un entrenamiento en el campo que es la mente. Entonces, el que no haya podido abrir el formulario en el WhatsApp, por favor, me lo hace saber y me puede preguntar por aquí. Para eso estamos en línea, para eso. Entonces, al final de estas 5 preguntas, hay algo que dice enviar. Usted ahí le da a enviar y a mí me llega acá. Por ejemplo, le voy a confirmar quién ya me lo envió. Se lo voy a confirmar. Simplemente le voy a decir, vea, fulano ya me llegó, por ejemplo. Se lo voy a decir. Por lo menos la hermana Rosa, Amelia, ya me lo envió. Listo. Usted ya queda despedida. Ya
si quiere se puede desconectar, no hay ningún problema. Aquí les voy diciendo cuáles me han llegado de los que me han respondido. ¿Listo? Que Dios les bendiga. El que tenga algo por preguntar, pregunte. Eso, pregúnteme. Hermano, Dígame. disculpe, lo estoy intentando hacer, pero cuando ingreso al WhatsApp, se me cae la llamada por acá. Entonces no sé, no hay lo problema. puedo hacer por eso. No, entonces usted cuelgue la llamada y entre al grupo de WhatsApp, haga el formulario, desarrolle la encuesta y lo envía, que no hay ningún problema. ¿Listo? Ah, bueno, hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, solo se quedan los que tienen preguntas y demás. Quedamos despedidos. Que Dios los bendiga. Los que ya lo hicieron se pueden retirar, pero lo voy a confirmar quiénes me han enviado. ¿Quiénes me lo han enviado ya? Ustedes me lo han enviado. Claudia Patricia Almario ya me llegó. Lina Marcela Solís ya me llegó. Paola Andrea Victoria ya me llegó. Y Néstor Camilo ya me llegó. Estos hermanos, que Dios les bendiga. Una excelente noche en el amor de Cristo Jesús. Ya me llegó también el de Marta Janet Bedoya. Aquí me aparecen en los nombres de los que me han ido enviando. No se preocupen que su evaluación no la ve nadie, sino exclusivamente este servidor. ¿Listo? Y ojo que ahí le aparece la calificación de una vez. Calificamos de 1 a 10. Donde 8 en adelante es buena nota. De 8 en adelante es buena nota. Si sacó menos de 8, hermano, siga participando. ¿Listo? Me llegó el de Elsa María Arias, ya me llegó el de Surani Arteaga. No se olviden de confirmar asistencia, igual, por el grupo, ¿vale? No se olviden de confirmar asistencia. Si tiene preguntas, hágamela. Para eso estamos. Abra el micrófono y hable. Simplemente es entrar al grupo de WhatsApp, no se olvide de la fundación. Y abre el formulario de encuesta y empieza a leer. Lea suavemente. Piense bien. No corra. Las cosas del Señor no se pueden hacer a la carrera. Si no entiende alguna pregunta, me dice. Estoy pendiente de usted. Me llegó ya el de María Gertrudis, también me llegó el de María del Pilar, me llegó el de la hermana Lina Campo también, ya me llegó. Bueno, lo han enviado rápido, se ve que estaba muy fácil el ejercicio. Buenas noches, hermano Cristian Eduardo. Dios les bendiga a todos. ¿Ya me puedo retirar de la reunión? Sí, Ya ya lo acabo de enviar la evaluación. enviaron. Dios los bendiga. Quedan despedidos. Nos vemos De dentro de acuerdo, 8 días. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Bendiciones en Cristo Jesús. Muchas gracias. amén, amén. Muy amable. Eso, ya me llegó también el de... A ver. No se le olvide marcar las respuestas, porque si no marcan las respuestas, el sistema se la deja en 0. Bueno. Bueno, entonces ya creo que la mayoría ya tienen idea de lo que estamos desarrollando. El formulario va a estar abierto 10 minuticos más y cualquier inquietud me pueden escribir por el interno.
para confirmar si ya llegó o no llegó. Mientras voy a ir haciendo la oración para quedar despedido. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todos los hermanos, por su tiempo, su dedicación, su compromiso para con esta capacitación en el ser para luego hacer. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú les vas a poner en el corazón el querer como el hacer para estudiar tu palabra y pasar tiempo contigo a través de tu palabra. Te pedimos y te suplicamos que a todos y cada uno de nosotros nos abras el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Colócanos amor, disciplina, compromiso, dedicación por estudiar e investigar y escudriñar tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad siempre, desde ahora y para siempre. Bendícelos a todos en su entrar y su salir, desde ahora y para siempre. Guárdalos en Jesucristo nuestro Señor, porque el maligno no les puede tocar, sino que Cristo los guardará bajo su sombra omnipotente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, compañeros, ya pueden irse desconectando y nos quedamos los que queden diligenciando el tema del formulario. Lo pueden hacer, les quedan unos 5 minuticos más para seguir desarrollando la encuesta evaluativa. Que Dios les bendiga, excelente noche en el amor de Cristo.